El derechismo de la izquierda pro-Putin. Al apoyar a Vladimir Putin, Lula da Silva contradice sus anteriores gobiernos, que fueron claramente democráticos, respetuosos de las libertades públicas e individuales, del pluralismo y de la sociedad abierta. El derechismo de la izquierda volvió a mostrarse y esta vez lo hizo a través de Lula da Silva. Apoyar a un líder ultraconservador como Vladimir Putin para colmo en una guerra de expansionismo territorial no es algo que cuadre en lo que debe entenderse como izquierda, y al responsabilizar a Estados Unidos de fomentar la continuidad de la guerra en Ucrania por proveer armas y sostener económicamente al aparato militar ucraniano, no solo fue funcional al hombre que desencadenó el conflicto al invadir el país vecino, sino que lo hizo de manera burda, porque ese argumento es exactamente el que difunde el Kremlin. En el razonamiento que planteó Lula en Beijing y luego en Abu Dhabi, proveer armas a un país invadido para defenderse del invasor es el acto donde radica la culpa de que la guerra continúe, con su altísimo costo de muertes y destrucción. Que sea absurda esta lectura de los hechos planteada por Putin y difundida como un eco por presidentes como el bielorruso Lukashenko y el brasileño Lula, no quiere decir que Estados Unidos esté actuando como dice oficialmente estar actuando, es decir, limitándose a asistir con armamento al país invadido. El involucramiento norteamericano es mayor que eso. Estados Unidos es como el ajedrecista que mueve las fichas en el tablero bélico. Militares y soldados ucranianos son las fichas, pero sus movimientos y acciones parecen ser decididos por ese ajedrecista que está sentado junto al tablero, observando lo que ocurre y decidiendo cada movimiento de la fuerza local. Rusia tuvo el mismo rol en el conflicto que lleva años sacudiendo el Donbass. Las fichas del ajedrecista ruso fueron los milicianos separatistas de Donetsk y Lugansk, pero empezó a ser ajedrecista y fichas al mismo tiempo al lanzar la invasión. En rigor, la infiltración de militares rusos para insuflar el separatismo en el Donbass había comenzado años antes. Eso precisamente iba a denunciar el disidente ruso Boris Nemtsov una noche de febrero del 2015, cuando cayó baleado a pocos metros del Kremlin. Una de las razones por las que Alexei Navalny sufrió envenenamientos y lleva tiempo en prisión es que llegó al acto disidente al que no pudo llegar Nemtsov y dijo públicamente que los militares rusos estaban dentro del territorio ucraniano. El paradójico derechismo en el que caen las izquierdas hace que líderes como Lula queden alineados con un autócrata que asesina o encarcela a sus opositores, impone una constitución homofóbica y reaccionaria también en otros aspectos, aplasta con bombardeos de saturación al independentismo caucásico y a los disidentes del régimen sirio, y expande el mapa de Rusia lanzando guerras como la que le arrebató Abjasia y Osetia del Sur a Georgia, como la que está destruyendo a Ucrania. Los norteamericanos han cometido todo tipo de tropelías en el escenario internacional, pero eso no implica que tengan la responsabilidad mayor en esta guerra. A Washington se le deben reprochar sus crímenes, pero la guerra criminal que destrozó a Ucrania tiene como principal culpable a quien ordenó la invasión, y ese no fue Joe Biden, sino Vladimir Putin. Es injusto que la Corte Penal Internacional no haya acusado a George W. Bush por el crimen que implicó la invasión de Irak en el 2003, esgrimiendo un argumento plagado de falsedades para justificarla. Pero no es injusto que ese tribunal haya acusado al presidente ruso de cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Junto a esos crímenes se colocó Lula, y en ese punto está cerca de Jair Bolsonaro, quien visitó a Putin y le declaró su admiración cuando las tropas rusas ya estaban desbordando las fronteras y a punto de invadir Ucrania. En la vereda de los defensores de Putin, además de Bolsonaro, están Donald Trump, el conservador italiano Silvio Berlusconi y su aliado de extrema derecha Matteo Salvini, además del ultraderechista francés Eric Zemmour y del primer ministro ultraconservador de Hungría, Viktor Orbán. Todos esos líderes derechistas no desafían ideológicamente al defender a Putin.
Hay continuidad coherente entre el conservadurismo autoritario que encarnan y el respaldo al autoritarismo religioso y conservador que implica el presidente ruso. Tampoco son incoherentes apoyando al líder ruso, al menos en la forma que tienen de manejar el poder. Los dictadores de Venezuela y de Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, ellos no tienen que ver ni con el verdadero progresismo, ni con la democracia, ni con la defensa de los derechos humanos. El que desafina es Lula da Silva. Sus anteriores gobiernos fueron claramente democráticos, respetuosos de las libertades públicas e individuales, del pluralismo y de la sociedad abierta. Lo que se supone que representa a Lula queda a contramano de lo que implica pararse junto a Putin y no junto a las víctimas de este. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Propuesta de cheque de estímulo. ¿Qué apoyo tiene la idea de cheques de $1,200 mensuales? La representante Ilhan Omar ha propuesto una ley que incluye $1,200 para la mayoría de los adultos y $600 adicionales para aquellos con niños. Echemos un vistazo. La congresista de Minnesota, Ilhan Omar, una vez más está dando a conocer su propuesta de enviar cheques mensuales de $1,200 a adultos y $600 adicionales a familias con niños. La ley de apoyo, si se aprueba, exigiría que estos pagos se realicen durante al menos 5 años. En un artículo de opinión publicado en Star Tribune, un medio en el estado natal de la congresista, la representante Omar expresó su apoyo a las medidas tomadas por el gobernador Tim Walz para reducir la pobreza infantil y habló sobre lo que se debe hacer a nivel federal. Una de las propuestas que ha hecho el gobernador se centra en proporcionar un crédito tributario por hijos a las familias en el estado, siguiendo el modelo del crédito mejorado aprobado bajo el Plan de Rescate Americano, el ARP. Bajo el ARP, el crédito tributario por hijos aumentó en valor de $2,000 a $3,000 por cada niño entre 6 y 17 años y $3,600 por cada menor de 6 años. Además, en lugar de reclamar el crédito en la declaración de impuestos de uno, el IRS envió pagos mensuales de julio a diciembre del 2021 y permitió reclamar el valor restante al presentar la declaración en el 2022. Los cambios en el crédito fiscal por hijos llevaron a que la tasa de pobreza infantil en los Estados Unidos se redujera a la mitad. El hecho de que el crédito mejorado haya hecho recortes tan profundos en el número de niños que viven en la pobreza es evidencia de los millones de familias que ganan justo por debajo de lo que sería necesario para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Investigadores del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia encontraron que los pagos realizados durante estos 6 meses del 2021 lograron evitar que 3.7 millones de niños cayeran en la pobreza. La ley de apoyo se presentó por primera vez en la Cámara de Representantes en el último Congreso cuando los demócratas tenían el control de la Cámara. No se enumeran copatrocinadores en el proyecto de ley. La ley no solo obliga a que se envíen los cheques, sino que permitiría hacer cambios serios en los servicios públicos que ofrece la Reserva Federal. La propuesta del representante Omar exige que los bancos miembros de la Reserva Federal proporcionen cuentas bancarias o Fed Accounts a residentes y empresas domiciliadas en los Estados Unidos con el fin de mantener saldos digitales en dólares. Se requeriría que estas cuentas ofrezcan servicios bancarios específicos, incluidas tarjetas de débito, banca en línea, pago automático de facturas y cajeros automáticos en las instalaciones postales de Estados Unidos. En el 2021, poco más del 80% de los hogares estaban completamente bancarizados, lo que significa que tenían acceso a una cuenta bancaria y no necesitaban depender de giros postales, prestamistas de día de pago, casas de empeño u otros tipos de instituciones que son utilizadas de manera desproporcionada por los hogares no bancarizados para satisfacer sus necesidades de transacciones y créditos. El plan del representante Omar podría aumentar la capacidad de recuperación financiera de los hogares al ofrecer a todos los hogares una opción pública para almacenar su dinero e idealmente acceso al crédito para reducir la dependencia de las instituciones de préstamos abusivos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.